la pintura del maestro en alguna escuela o es simplemente Pedro Nel Gómez, como tú dices? O sea, no hay otra persona que, bueno, creo que también tuvo influencia los grandes muralistas de México. Este muralista, tú me dices cuál, que fue Rivera, Diego Rivera. Rivera, exacto. ¿Tuvo mucha influencia de él o no? Es muy particular. Mira, hemos encontrado inclusive con un investigador que tiene la ciudad excepcional, pues además yo lo aprecio mucho, ha sido como mi maestro, el profesor Diego Arango. Él ha sido el investigador más asiduo de la obra del maestro Pedro Nel Gómez y en algún momento nos surgió esa preocupación, ¿cierto? Porque ese paralelismo, como por qué en Latinoamérica, por qué tan lejos de Europa hay como un reavivamiento de la técnica del mural al fresco, ¿cierto? Esa técnica es, pues, con unos vestigios que se encontraron en Pompeya y Herculano, algunos ya han ampliado más como a que en el antiguo Egipto hay vestigios o rasgos de que se usaba pintar en las tumbas, en las pirámides, en las plazas públicas también. No sé si has escuchado que todo eso egipcio, griego, sobre todo también, que ya vemos es unos mármoles blancos muy lindos, pero parece que tenían colores. Entonces, claro, uno dice, ve, ¿y en qué momento eso salta al charco y le interesa a los americanos eso? Y es muy particular porque, mira, si estamos hablando de finales de los años 20 y principios de los 30, no teníamos esta tecnología para conocernos, ¿cierto? Lo que escuchaban en la radio, cartas, se escribían con algunos. Mira, solamente hasta el año 54 más o menos, Pedro Nel va a México y conoce directamente a Diego Rivera. Se conocen, se encuentran y son muralismos muy diferentes, ¿sabes? Pues temáticamente puede haber, yo creo que temáticamente los puede unir que a partir de los años 20 en Latinoamérica surge como un brote de americanismo. Entonces algunos artistas empiezan a mirar lo indígena, el maíz, la cosecha, el indio, mirar los vestuarios como algo propio para el arte. De pronto, estoy como que estamos más bien como que hay un movimiento indigenista, americanista, y estos dos, por cada uno por su lado, los llevó al mural. No sé si conoces los murales de Diego Rivera, que hay unos como más como con estructuras, como más relieves, pero más arquitectónicos. El de Pedro Nel Gómez sí es el muralismo al fresco clásico, es bidimensional, es clásico. Entonces, no hemos encontrado hasta ese año 50 realmente una intención, un acercamiento, o que uno, bueno, sobre todo pues decimos uno porque Pedro Nel Gómez estaba más joven, haya tenido una influencia de la pintura del otro, ¿sí? De Diego Rivera. Obviamente, pues son unos referentes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Pedro Nel Gómez, mira, son los únicos referentes importantes de esa técnica del muralismo en América Latina. Vendrán otros que, pues por supuesto, en otras regiones, creo que en Ecuador, en Bolivia, ha habido otros muralistas, pero no con la fuerza de Pedro y Diego Rivera y Siqueiros. Se podría decir que algunas de las obras de Pedro Nel Gómez son icónicas que lo referencian inmediatamente a él, las más representativas que diga uno, eso es Pedro Nel Gómez. ¿Tienen algunas icónicas? Ustedes no me está corchando. No, 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 Sí, no. no, ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, es que también cuando uno tiene en la cabeza todos estos referentes y más de 3.000 obras del artista, pues nos ha tocado en las investigaciones, por decir algo. Generalmente los libros de historia del arte en Colombia, todos tienen como referencia a Pedro Nel Gómez, todos. O sea, pues por supuesto, ya pues el que salga posmoderno o de este nuevo siglo, pues obviamente que no, pero tendrá pues una referencia a los artistas clásicos. Entonces, mira, por decirte, hay algunos que
consideraron muy importante que en Colombia y sobre todo en Antioquia existieran escuelas bajo el nombre de algunos artistas, escuelas de acuarelistas. Muchas personas, miren, inclusive muchas personas que vemos en el medio interesados por obras de Pedronel Gómez, les encantan las acuarelas, acuarelas de paisajes, esos medellines de, imagínate, nosotros tenemos como referencia aquí en el museo la primera pintura de 1911. Pedronel Gómez tenía 11 años y ya estaba haciendo acuarelas. Entonces, eso sí, si alguno de los que nos ve o nos escuche tiene por ahí una acuarelita de Pedronel Gómez, tiene una joya. Entonces, algunos dicen como referentes las acuarelas. Claro, es una técnica muy bonita. Digamos que era un estudio colorístico en alguna época. Y Pedronel Gómez y otros artistas aquí en Antioquia hicieron de esa técnica una escuela. Imagínate. Entonces ahí uno dice, ah, bueno, hay una que se llama El Coro Social. Es una obra de los años 50 que Pedronel pintó. Entonces es una manifestación como una marcha que se vuelve violenta y entonces, pero es lo más brutal para mí, es desgarradora, porque entonces tú ves los personajes matándose a cuchilladas. Pues mira que a mí eso como tan tradicional en estos pueblos, pues, matándose a puñaladas. Y entonces lo muestra ahí y detrás entonces la iglesia, perdónenme la expresión, haciéndose en los huevones, pues como tapándose y diciendo esto no es conmigo, yo no vi esto, ¿cierto? Que se maten y yo no vi esto. Entonces todo eso es una denuncia fuerte. Por la acuarela, claro, ¿no? Y a muchas personas les encanta. Las barequeras, los mineros de Pedronel Gómez. Esos sí están en todas las técnicas posibles, en esculturas, en al óleo, hay inclusive al pastel que no era una técnica que gustara mucho, en los frescos están mucho los barqueros, son muy reconocidos y gustan bastante, a otras personas los mitos les gustan mucho. Entonces, La Llorona, La Patasola, porque fue el primer artista también que decidió coger la fuente oral, lo que contaba el campesino, el señor del pueblo, y él les dio figura porque era importante para la cultura tradicional aquí en los pueblos de Antioquia y de Colombia. Para mí muchos, realmente, mira, en los murales, es que los murales hay unos que son emblemáticos por el momento, el que hay en el Consejo de la Ciudad, que se llama La República. Entonces es una fotografía de la República Colombiana en 1935, con guerras, con cosas, gente robando, políticos, con pueblo, la gente marchando, trabajadores. Entonces, esa República de 1935 la pintó él en el Palacio Municipal de aquí de Medellín, que era pues donde era como donde estaba la alcaldía, el consejo, era edificio de gobierno, y él va y lleva todos esos desnudos peleando. Imagínate cuando la gente en 1935 fue a ese sitio y se encontró con todo pues, monumental, adicionalmente, una obra enorme. Entonces eso a la gente tenía que ser un choque visual tremendo. Esa obra de la República, hay otra que llama mucho la atención, pues porque está supuestamente muy bien ubicada, que es en el edificio del Banco de la República en Bogotá y en la séptima. El edificio principal del Banco de la República de Colombia tiene un mural de Pedronel Gómez, entonces es la patria o momentos críticos de la nación, entonces toda esa información con miles de personajes desde que nos descubrieron, desde que llegó Blas de Leso, se mataron estos, aquellos. Es como un libro de historias. A mí particularmente, no me lo has preguntado, pero me encanta el homenaje al hombre, que es la cúpula del techo del aula máxima de la Universidad Nacional aquí en Medellín. Entonces es impresionante. Puedo ver como el artista, arquitecto, él diseñó también el edificio, la cúpula, Como la y Capilla Sixtina, ¿no? Yo lo como relaciono con una la capilla Capilla Sixtina, Sixtina. como Es, que fue también su toque estilo Miguel Ángel. Me imagino yo claro. el maestro allá pintando en esa cúpula.
claro, y a eso, ya que me recordaste, a eso iba precisamente con encontrar a doña Juliana, a la esposa, porque entonces esta debía ser una mujer tan culta, pues es que imagínate nacer en Florencia. Yo no entendía que era nacer en Florencia, en Italia, y hasta que un día cogí mis ahorros y me fui para Italia. Yo decía, pero cada paso que uno da en Florencia es la historia de la humanidad, de la civilización, todo es bonito, todo es arte, los personajes a los que le hacen referencia, cuál más importante, pues todos estos italianos, Dante, Copérnico, todos estos científicos, matemáticos, astrónomos, y entonces yo, ay, es que de verdad que nacer en Florencia tiene que ser una cosa, pues es que vivís el arte, la música, Vivaldi, todos estos italianos, y yo decía, esta señora tenía una sensibilidad diferente con el arte, se lo endosó a Pedronel, porque ella soñaba con que Pedronel le dejara un museo a la ciudad. Imagínate quién iba a pensar eso. En los años 30, ¿quién pensaba? Y también todo lo que le costó, porque es que fue entregar toda su vida. Mira, todo por lo que él trabajó solamente para el museo dejó más de 2.000 obras, su casa, su historia. Y con esa generosidad y con ese amor a su esposa Juliana, decidir en un momento, sí, le entrego esto a mi ciudad. ¿Cómo fue Como, esa transición de convertir una casa de familia, porque era su casa, en un museo? Me imagino que hubo algunos cambios, me imagino que alguien le tuvo que ayudar, porque me imagino que el maestro se dio la casa, pero me imagino que alguien tuvo que hacer todo el la museografía. acompañamiento, convertir eso en un lugar como tan cultural. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue un proceso muy lento y generalmente lo que hemos encontrado es que la cabeza era Pedro Nel Gómez. La cabeza, el que ideó esto. La casa fue creciendo. La primera parte de la casa es de los años 30, 34, 35. Pedronel hacía poco llegaba de Italia, él llegó en el año 30 aproximadamente, sin trabajo, sin nada, como arrancado, como decimos aquí en Colombia, más arrancado que la yuca, y empezó a trabajar pues como con asuntos de teatros aquí, también empezó a dar unas clases en Bellas Artes, otras clases en lo que era la Escuela de Minas, que fue donde se graduó como ingeniero, siempre fue profesor de las duras, de matemática, sí, mira, tan particular. Claro, como en ese momento no existían las facultades de arte, pues él era profesor, era de matemáticas y de perspectiva y no sé. Y entonces construyó como la primera parte de la casa, que es la casa familiar, y en el año 40 un estudio para poder trabajar pues como en grandes formatos. Vinieron los hijos, se creció pues como toda la familia, y hay un momento importante, Roberto, y es que la obra de Pedro Nel Gómez en los años 50 es, yo creo que al artista que le dan más duro en todo el país. Todos los críticos, inclusive pues después llegó Marta Traba y lo terminó de sepultar, pero a la gente no le gustaba la manifestación artística de Pedro Nel Gómez. Y yo creo que es muy diciente que yo hace ya algunos años visité como colecciones de algunos museos aquí en la ciudad. La obra de Pedro Nel Gómez en algunos museos importantes es muy poquita, ¿sabes? Es muy poquita. Entonces, no adquirían en ese momento, no les gustaba, políticamente no estaban afines. Y entonces la obra la dañaban. La obra que les conté ahorita del coro social, alguien llegó y se sintió muy ofendido, rompió. Algunas críticas ayudaban, defendían mucho al artista, pero sin meterse. Pero mire que para un artista, yo creo que la peor censura es que no le compren, que no le abran, que los museos no les abran las puertas para mostrar su expresión. Y entonces el que dijo, no, pues me amplío mi casa y me hago una sala de exposiciones para mi obra. Y se hizo, imagínate, se hizo él en los años 60 una sala de exposiciones para poder mostrar sus cuadros. Entonces, ahí, mira, desde ese momento ya
la casa que estaba habitada con familia, con niños, con nietos, ya en ese momento, también se volvió museo. Y vieras las fotos que tienen en el archivo fotográfico aquí. Entonces él se daba el gusto de hacer una serie de pinturas y pues el invitado especial era el presidente de turno. Se me escapan Belisario, López Miquelsen, se me escapan los otros, pues, pero entonces los invitaba y les decía, mire, esto es lo que yo hago. ¿Qué Imagínate. barrio queda el Museo Pedro Gómez? ¿Qué barrio de Medellín? Queda en la Comuna 4 en el barrio Aranjuez, en la parte baja Aranjuez. del barrio Aranjuez. Ok. Cuando uno llega por primera vez, te lo digo como turista, ¿no? Como una persona que Sí, llegó a Medellín de Bogotá, perdido, y buscó el Museo Pedro Gómez. Uno ve un barrio muy popular, ve sí, bastante pobreza, y de repente, como que hiere la vista, ve al Museo Pedro Gómez como decir, uy, está una casa de un hacendado, me imagino yo. sí. Entonces, ¿por qué esos dos Contraste. ambientes? Sí, por qué se dieron históricamente? Tú que eres historiador, para que nos Sí. expliques. Mira, eso es tan sencillo y se refiere más es al crecimiento de la ciudad. El barrio Aranjuez está en el costado oriental de la ciudad. Bueno, para los que nos están escuchando, Medellín es un valle pequeño y está partido por un río, ¿cierto? Entonces, el costado oriental y el costado occidental. La historia de Medellín se desarrolla casi toda en el costado centro oriental, ¿cierto? Los que conocen a Medellín, entonces conocemos la playa, la avenida oriental, hay un desarrollo ahí. Pero entonces la vivienda también, van creciendo barrios de un alto nivel como es Prado Centro. Ese costado centro oriental y suroriental, o sea, viniendo como para, perdón, nororiental, como pegando los que conocen el valle, yendo como para Bello. Hay un desarrollo en ese sentido. El barrio de los ricos, que todavía, pues por fortuna, tenemos algunos, bueno, muchos de esas casas sobreviven, es el barrio Prado Centro. Unas casas, pues por decirles que era que la gente, como aquí no había escuela de arquitectura, no había, alguno que otro arquitecto había ido a formarse fuera del país, se traían arquitectos ingleses, belgas, alemanes a construirse esas casas divinas de Prado Centro. Pero entonces, claro, lo que yo les decía ahorita, Medellín sufre estas ciudades grandes, supuestamente de Colombia, las tres sufrieron como el mismo efecto, Medellín, Cali y Barranquilla, que la gente se fue viniendo del campo a las ciudades buscando esas oportunidades. Entonces son ciudades que crecen y se desarrollan desordenadamente, ¿cierto? Si ahorita les contaba era un problema dónde enterrar los muertos, pues imagínense dónde vivir de 50.000 a 800.000 personas en 10 años. Entonces la construcción iba siendo así, entonces la gente iba vendiendo lotes y bueno, y los paisas y los colombianos somos muy recursivos, todos tenemos un albañil y una, ¿cómo se llama esto? Y un maestro de obra como en el interior, no sé si me entiendan eso que todos nos creemos constructores, entonces la gente fue haciendo sus propias casas, sus propias arquitecturas, y entonces ese desarrollo urbanístico desorganizado es lo que va afectando a algunos sectores. Particularmente, mira, era muy bonita esa historia porque Prado Centro llegaba hasta lo que hoy en día es el cementerio de San Pedro, que era el cementerio de los ricos. Otro museo, con el tiempo se volvió museo, pues por las esculturas fantásticas de mármoles, de bronces que se hacían los ricos de la época para estar allí en San Pedro. Ese era como el corte, claro, los cementerios siempre delimitaba hasta dónde llegaba la ciudad. Los cementerios tenían que estar afuera, no podían estar tan cerquita de donde estaba habitando la gente. Y entonces hay un desarrollo con todas estas empresas y fábricas textiles y obreras, se van desarrollando unos barrios que son medianamente
para obreros, que son, digamos, barrios buenos, unas casitas de buenos materiales y todo el cuento, como es el barrio Manrique, ¿cierto? Entonces Manrique era como un barrio obrero, pegadito a Prado Centro, Manrique, Boston, se van creando unos, digamos que unos estratos medianos, pero justo al barrio bueno, y ya de ahí sigue Aranjuez y Campo Valdés, que era por decir la zona rural. Entonces, muy pocos, entre ellos Pedro Nel Gómez en los años 30, compraban unos terrenos grandes y construían unas casas como tú lo dijiste, parecían como unas haciendas. Aquí todavía en el barrio recuerdan mucho una hacienda, no recuerdo el nombre, pero era como eso, ¿cierto? O mira, por ejemplo, no sé si tú alcanzaste a visitar el jardín botánico. Sí, cómo no. Entonces, mira, de ese tipo del jardín botánico, que eran unas casas hasta con lagos y árboles y todo el cuento, se iba viniendo para este costado. Pasaba el ferrocarril. Imagínate un sector como estos, tener un ferrocarril, esto era Hollywood, esto era una cosa pues para ricos. Pero sucede que les ponen como en los años 40, finales de los 40, el basurero municipal. Claro, ya toda esa gente generando basura, imagina. No hubo como un tratamiento y les ponen justo pues en este sector, desafortunadamente, pues ahora ese barrio es muy conocido, creo que originalmente se llama Barrio Fidel Castro, pero la gente lo conoce como Moravia, porque de allí entonces del basurero la gente iba y fue construyendo, pues imagínate, si ya iba la cosa desorganizada, imagínate ya allí qué podía pasar. Eso es lo que sucede con este y con muchos barrios, no solamente en Medellín, sino en todo, sobre todo en las ciudades grandes e intermedias, que es porque llega tanta gente, el urbanismo se vuelve un desastre. Entonces, casas como esta quedan en medio de casas, bueno, ya hoy en día las casas están siendo diferentes, pero en unos procesos de urbanismo y de demografías que se van llenando de unos sentidos. Y eso es lo que los absorbe, ¿cierto? Como por decir también pensar que un cementerio hoy en día quede rodeado de un barrio, es que ya hay gente vecina de un cementerio. Eso era impensable en los años 20, 30, aquí y en todas partes. Pero ya inclusive pues puedes colgar el cuadro de tu preferencia en la tumba del otro. Ve, esas son locuras que pasan con el urbanismo.